La noche cae sobre Jerusalén, el viento del desierto levanta polvo en las calles y los corazones del pueblo laten con miedo. Hace casi 3000 años, el reino de Judá está rodeado de amenazas, imperios hostiles acechan desde lejos y la corrupción interna debilita a la nación elegida. En medio de esa oscuridad, se alza la voz de un hombre con una valentía insólita. Es Isaías, hijo de Amós, el profeta destinado a cambiar el curso de la historia. Con palabras ardientes y llenas de fe, Isaías desafía tanto el temor del pueblo como la arrogancia de los poderosos. Sus mensajes anuncian la caída de reinos orgullosos, la redención de un pueblo exiliado y la llegada de un rey mesiánico que traerá luz en medio de las tinieblas. Habla en nombre de Dios, denunciando la injusticia y llamando a la esperanza. Nadie imagina entonces que esos anuncios no solo confortarán a Judá en su momento de crisis, sino que resonarán a través de los siglos, impactando la historia espiritual y política de toda la humanidad. Desde los palacios reales hasta las aldeas humildes, las palabras de Isaías comienzan a extenderse. Son como fuego en el corazón de los oprimidos y como martillo contra la soberbia de los reyes injustos. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, invoquen su nombre mientras está cercano, clama el profeta, invitando a una generación extraviada a volver sus ojos a Dios. Y entre sus visiones, emerge una que daría esperanzas inmortales, la promesa de que Dios mismo estaría con su pueblo, una señal divina en forma de niño. Jerusalén está bajo la amenaza inminente de sus vecinos hostiles. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas para seguir juntos este camino de fe y descubrimiento. En ese cruce de caminos aparece Isaías con un mensaje desafiante: no tengas miedo, confía en Dios, porque Él mismo te dará una señal de salvación. La historia de Isaías apenas comienza. Acompáñanos en esta travesía por sus profecías que cambiaron el mundo, y si te apasiona descubrir cómo la fe ha moldeado nuestro mundo. Imaginen la escena, mientras los enemigos se preparan para el asedio, Isaías proclama que un niño por nacer será la señal de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Corre el año 730 a.C. El rey Acaz, petrificado por el miedo, contempla alianzas desesperadas para salvar su trono. En el corto plazo, indicaba que Judá sobreviviría a aquella amenaza y que una nueva generación vería tiempos de paz. Un niño como garantía de liberación parecía un signo humilde y desconcertante. Siglos después, cuando la humanidad esperara la redención, volverían a brillar. El profeta se presenta ante el rey junto al estanque de las aguas superiores y le anuncia una promesa inaudita en medio de la guerra. Isaías le dice a Acaz que pida una señal divina, pero el rey, incrédulo, se niega. Aún así, el profeta declara: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa profecía misteriosa trae un rayo de esperanza en la oscuridad de la crisis. Para Acaz y su corte, tal vez esas palabras fueron enigmáticas. Sin embargo, la promesa Dios con nosotros tocó fibras profundas. Pero más allá de su época, estas palabras quedaron grabadas en la memoria espiritual de Israel. El anuncio de Emmanuel se convirtió en la primera luz mesiánica, la pista de que un día Dios mismo caminaría entre nosotros para cambiar el destino del mundo. Tras los tiempos de angustia, Isaías eleva la mirada más allá del presente y contempla un futuro de luz. En medio de la incertidumbre, pronuncia una de sus profecías más sublimes: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra, una luz resplandeció sobre ellos. Esta luz no es otra que la llegada de un niño extraordinario, un heredero de David que traerá gozo y libertad. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, proclama Isaías con voz esperanzada, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Imagina oír estas palabras en una época de guerras y opresión. Un príncipe de paz que gobernará con justicia para siempre. ¡Qué esperanza tan asombrosa! Mientras los imperios conocidos se cimentan en la violencia, Isaías sueña con un rey cuyo reinado traerá una paz sin fin. Incluso pinta escenas poéticas de ese futuro.
El lobo vivirá con el cordero, el niño jugará en la guarida de la serpiente sin ser dañado, simbolizando una creación reconciliada y armónica. Generación tras generación, el pueblo repetiría esas palabras en sus sinagogas y hogares, anhelando el día en que el Hijo prometido de David llegara. Son imágenes de una magnitud espiritual inmensa, un mundo donde por fin cesa el dolor de la guerra. En un mundo fracturado, sus versos anunciaron que la luz vencería a las tinieblas y que la paz de Dios finalmente envolvería a todas las naciones. Estas profecías encendieron en Israel la esperanza de un Mesías glorioso. La visión de Isaías alimentó la fe en que la injusticia no tendría la última palabra. Sin embargo, no todas las visiones de Isaías retratan gloria y victoria inmediata. En una revelación desconcertante, el profeta habla de un siervo del Señor que sufrirá profundamente. Este pasaje, conocido luego como el canto del siervo sufriente, pinta un cuadro muy distinto al del rey triunfante. Isaías describe a un hombre de dolores, humillado y rechazado, cuyo sufrimiento tendrá un propósito redentor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escribe Isaías con dolor en el alma. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Imaginar estas líneas en la antigüedad era sobrecogedor. ¿Cómo es que el enviado de Dios podría padecer de tal forma? Isaías insinúa que, a través del sufrimiento voluntario de este siervo justo, Dios traería perdón y restauración a su pueblo. El Mesías no solo sería un rey poderoso, sino también un siervo humilde que carga con el dolor ajeno. Esta idea revolucionaria cambió para siempre la manera de entender la salvación. La redención llegaría mediante el sacrificio y la compasión, no por la espada. Aunque en tiempos de Isaías muchos no comprendieron a plenitud este mensaje, sus palabras quedaron esperando su cumplimiento. Aún así, ofrecieron consuelo a los afligidos. Dios conocía sus sufrimientos y prometía, en figura de siervo, sanar los corazones heridos. Con el correr de los siglos, esta profecía del siervo sufriente preparó el corazón de la humanidad para un Salvador que vencería al pecado mediante su propio dolor. Isaías incluso afirmó que este siervo sería luz para las naciones, llevando la salvación más allá de Israel. Así, en las líneas silenciosas de este cántico, se gestó una esperanza universal, la de un amor tan grande que aceptara sufrir por la humanidad entera. Los años pasan y las amenazas cambian de rostro. Ahora es Asiria, el imperio más temido de la época, quien se abalanza sobre Judá. El rey Ezequías, sucesor de Acaz, ve con espanto cómo las tropas asirias arrasan ciudad tras ciudad. Finalmente, el formidable ejército de Sennacherib sitia Jerusalén. Las murallas tiemblan ante la presencia de decenas de miles de soldados y la arrogante voz del mensajero asirio exige rendición, burlándose. ¿Creen que su Dios podrá librarlos de mi mano? En ese momento crítico, el profeta Isaías vuelve a hablar. La situación es desesperada. Humanamente, la ciudad está condenada. Ezequías acude al templo a orar con lágrimas y Isaías le envía un mensaje de parte de Dios. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Sennacherib, atónito, levantó el sitio y regresó humillado a su tierra, ni lanzará contra ella una sola flecha. Pero esa misma noche, un estruendo de silencio cae sobre el campamento enemigo. Contra toda lógica militar, Isaías anuncia que Jerusalén será salvada. Muchos debieron dudar en silencio. Este evento asombroso consolidó a Isaías como profeta de Dios ante los ojos de su pueblo. La Biblia relata que un ángel del Señor azotó a las tropas asirias, y al amanecer, decenas de miles de guerreros yacían sin vida. Jerusalén se salvó contra todo pronóstico, tal como Isaías lo había profetizado. Después de la victoria sobre Asiria, el profeta puso sus ojos en el orgulloso imperio de Babilonia, que aún no era dominante pero pronto lo sería. La caída del invencible ejército asirio no solo salvó a Judá de la destrucción en ese momento, sino que mantuvo viva la línea dinástica de David y la esperanza mesiánica. Los habitantes de Jerusalén, al ver el amanecer de la victoria providencial,
comprendieron que las promesas divinas eran reales y poderosas. El rey Ezequías les muestra todos los tesoros de su reino, jactándose de sus riquezas. Esa noche de liberación se convirtió en leyenda y testimonio. Ninguna potencia terrenal puede frustrar el plan que Dios revela por medio de sus profetas. Y, efectivamente, muchos años después, los ejércitos babilonios sitiaron Jerusalén. La ciudad santa fue arrasada y el templo reducido a cenizas. Si este relato te está pareciendo impactante, te invitamos a compartir este video con quienes desees inspirar. Ayúdanos a que más personas descubran estas historias sagradas y la fuerza de fe que encierran. Isaías no solo anunció liberaciones milagrosas, también advirtió sobre juicios venideros. De forma inquietante, Isaías predijo que un día Jerusalén caería ante Babilonia por causa de la infidelidad del pueblo. Imaginemos la escena: en el palacio real, tras la amenaza asiria, llegan embajadores de Babilonia con obsequios. Sin embargo, Isaías habló con la certeza de quien oye la voz eterna. Ninguna tiranía humana es eterna ante Dios. Isaías entonces lo enfrenta con un vaticinio sombrío: vendrán días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Tus propios descendientes serán hechos siervos en el palacio del rey de Babilonia. Aquellas palabras caerían como plomo en el corazón del rey. Los hijos de Israel marcharon al exilio, cumpliéndose la profecía de Isaías al pie de la letra, más de un siglo antes de que sucediera. Pero así como anunció ese día de juicio, Isaías también proclamó que el orgullo de Babilonia no duraría para siempre. En sus oráculos, predijo la caída de ese imperio opresor con imágenes vívidas. Babilonia, la joya de los reinos, será derribada como Sodoma y Gomorra. Sus palacios quedarán desolados, y nunca más será habitada. Decir esto en tiempos en que Babilonia brillaba en todo su esplendor era audaz. Aún más asombroso, el profeta dio nombre al libertador que acabaría con Babilonia mucho antes de su llegada. Llamó a un futuro rey persa, Ciro, mi ungido, anunciando que Dios lo usaría para doblegar a las naciones y para permitir que Israel regresara a su tierra. Pocos mensajes proféticos han sido tan específicos y asombrosos como este. Isaías estaba declarando la caída de un imperio y la llegada de un héroe liberador. Sus palabras parecían imposibles, pero el curso de la historia pronto daría la razón al profeta. En el exilio de Babilonia, los hijos de Judá lloraban recordando su hogar perdido. Pasaron décadas de incertidumbre en tierras extrañas, preguntándose si Dios los había olvidado. Sin embargo, incluso allí las palabras de Isaías seguían siendo un faro. En medio de la oscuridad del destierro, el profeta había dejado un mensaje de consuelo para ese momento: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Era el anuncio de que la redención se acercaba, de que el exilio no sería el fin. Preparad en el desierto camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estas promesas mantenían viva la llama de la esperanza en los corazones de los ancianos hebreos, que transmitían a sus hijos la fe en un retorno algún día. Ciro, a diferencia de otros reyes, mostró una benevolencia inesperada hacia los pueblos subyugados. Esa esperanza se volvió realidad de manera repentina. En una noche sorprendente, el poderoso imperio babilónico cayó ante un nuevo conquistador, Ciro el Grande, rey de Persia. La conquista de Babilonia ocurrió casi sin batalla, tomando a todos por sorpresa. Movido por la providencia, y, según se cuenta, posiblemente informado de las profecías de Isaías que lo nombraban, Ciro emitió un decreto extraordinario: permitió que los judíos exiliados regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo de Jerusalén. Imaginemos la alegría de esos hombres y mujeres, que habían nacido en cautiverio o envejecido lejos de casa, al enterarse de que eran libres para volver a Sión. Los cantos de gozo volvieron a entonarse. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Así, unos 50 años después de la caída de Jerusalén, grupos de familias judías emprendieron el largo camino de regreso. Aunque el regreso no fue fácil, encontraron una ciudad en ruinas y muchos desafíos. La mano de Dios había abierto la puerta. Con ellos llevaban los utensilios sagrados del templo que Babilonia había robado,
devueltos por orden de Ciro, volvieron a pisar la tierra prometida, cumpliendo al detalle las palabras que Isaías había pronunciado mucho antes. Siglos más tarde, en la era del Nuevo Testamento, volvieron a cobrar vida de forma asombrosa. La profecía de la restauración se hacía historia. Israel renacía de las cenizas. El nombre de Ciro quedó vinculado para siempre a la promesa cumplida. Una vez más, la voz de Isaías había anticipado un giro trascendental en la historia, la caída de un imperio opresor y el surgimiento de una nueva esperanza para el pueblo de Dios. Las profecías de Isaías no terminaron de impactar al mundo con el regreso del exilio. Todo comienza con un hombre vestido de piel de camello que predica en el desierto de Judea, Juan el Bautista. Cuando le preguntan quién es, él responde con las palabras de Isaías: «Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor». Así, Juan se presenta como el heraldo prometido por Isaías capítulo 40, preparando los corazones para la llegada del Mesías. Me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 35. Los cojos caminaban y a los pobres se les anunciaba el Evangelio tal como Isaías había pintado la era mesiánica, y entonces aparece Jesús de Nazaret, y su vida parece entretejerse con las profecías de Isaías a cada paso. Su nacimiento, según el Evangelio de Mateo, fue el cumplimiento de la señal de Emanuel, la joven madre virgen y el niño llamado Dios con nosotros. Al iniciar su ministerio, Jesús acudió a la sinagoga de Nazaret y leyó en voz alta un pasaje del rollo de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido». Tras leer, Jesús declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Desde Mateo hasta Apocalipsis, sus palabras sirven para explicar, validar y celebrar la obra de Cristo. Era Isaías 61, anunciando a aquel que traía a los cautivos libertad y a los enfermos sanidad, y Jesús se adjudicaba ese papel ante el asombro de todos. Durante su obra Jesús iba cumpliendo señales que Isaías había profetizado. Los ciegos veían, los sordos oían en él. El pueblo reconocía al siervo de Dios anunciado, humilde y compasivo, pero investido de poder divino. Y cuando Jesús fue crucificado, muchos creyeron que todo había terminado. Sin embargo, tras la resurrección, sus discípulos comprendieron algo maravilloso. La pasión de Cristo encajaba perfectamente con lo que Isaías había escrito del siervo sufriente. Aquella descripción de dolores y sacrificio ya no era un misterio, se había cumplido en Jesús para redención de la humanidad. Este reconocimiento dio a los primeros cristianos una convicción imparable. Por eso, en los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, Isaías es citado una y otra vez. Un ejemplo conmovedor se ve cuando un oficial etíope, viajando en su carro, leía en voz alta Isaías 53 sin entender a quién se refería. El apóstol Felipe le explicó que esas líneas hablaban de Jesús, el Cordero de Dios sacrificado. El etíope encontró fe en ese instante. Así, las antiguas profecías seguían transformando vidas y expandiendo el mensaje cristiano más allá de Israel. La era cristiana nació, en gran medida, impulsada por la certeza de que en Jesús de Nazaret se habían cumplido las promesas de Isaías, cambiando para siempre el rumbo espiritual del mundo. Tras la época de los apóstoles, el influjo de Isaías continuó creciendo en la reflexión teológica y la espiritualidad. La iglesia primitiva pronto reconoció la singular grandeza de este libro profético. San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, escribió que Isaías fue más evangelista que profeta, porque describió los misterios de Cristo y de su iglesia con tanta claridad como si estuviera escribiendo una historia. De ahí que a Isaías se le llame a menudo el quinto evangelio. Sus capítulos han iluminado doctrinas centrales. La idea de que el Mesías sería Dios con nosotros, base de la doctrina de la encarnación. La visión del siervo sufriente, fundamento para entender la redención por la cruz, y la certeza de que la salvación alcanzaría a todas las naciones, sustentando la misión universal de la Iglesia. Cada Navidad, los cristianos leen a Isaías anunciando el nacimiento de un niño divino,
y cada Semana Santa meditan en Isaías 53 para comprender el sacrificio de Jesús. Así de intrincado está Isaías tejido en la fe cristiana. En la tradición judía, Isaías es igualmente venerado. Sus palabras de consuelo y restauración, el libro de la consolación, se leen para infundir esperanza en tiempos de dificultad, y sus visiones mesiánicas alimentan la expectativa continua de la redención final de Israel, desafiando a los fieles a la santidad y consolándolos con la misericordia divina. Tanto en sinagogas como en iglesias, Isaías ha sido por siglos un mensajero vivo. Sus frases resuenan en oraciones, himnos y sermones. No solo líderes religiosos, sino también movimientos sociales han hallado inspiración en Isaías. Su sueño de un mundo de paz: forjarán sus espadas en rejas de arado y no se adiestrarán más para la guerra, se ha convertido en un ideal universal. Frases de Isaías adornan monumentos y discursos que claman por la concordia entre los pueblos. Desde el trono celestial, rodeado de serafines, cantando Santo, 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 hasta el brote verde que surge de un tronco seco, simbolizando nueva vida. En la literatura y el arte, innumerables pinturas, músicas y poemas, a través de la historia, se han inspirado en las potentes imágenes isaíanas. La huella de Isaías en la cultura humana es profunda y perdurable. En suma, las profecías de Isaías no solo influyeron en acontecimientos de su propia época, sino que trascendieron el tiempo para informar la visión de mundo de civilizaciones enteras. Su eco se percibe en la teología, en la ética social y en la imaginación espiritual de millones de personas a lo largo de la historia. Pocas voces han hablado con tanta fuerza a tantas generaciones. 2 milenios y medio después, la voz de Isaías aún resuena. Sus palabras, pronunciadas entre las paredes de Jerusalén y los palacios de reyes antiguos, han cruzado continentes y siglos para tocar el corazón humano en todas las latitudes. Nos hablan de justicia en medio de la corrupción, de fe en medio del miedo, de esperanza en medio de la adversidad. Las profecías que Isaías recibió de lo alto cambiaron el rumbo de naciones enteras y prepararon el escenario para la redención que transformaría al mundo. Desde la caída de tiranías hasta la llegada de un Salvador, sus visiones mostraron que la historia no está abandonada al azar, hay un propósito divino guiándola hacia la luz, a buscar la paz y la compasión en lugar de la violencia y a creer que incluso en la noche más oscura puede nacer una luz. Al contemplar hoy el legado de Isaías, podemos preguntarnos, ¿qué significado tienen estas antiguas profecías en nuestra vida moderna? Quizá la respuesta esté en la fuerza intemporal de sus mensajes. Isaías nos invita a confiar en la justicia de Dios por encima del poder de los imperios. Sus profecías cambiaron el mundo porque inspiraron a la gente a ver más allá de la realidad inmediata y abrazar las promesas de algo mejor. Siguen cambiándolo cada vez que alguien encuentra consuelo en sus versos o motivación para actuar con rectitud guiado por su visión. En última instancia, Isaías nos deja una reflexión profunda. La palabra de Dios, cuando es escuchada y atesorada, tiene el poder de derribar muros de opresión y de elevar esperanzas inmortales. Cada generación enfrenta sus propias tinieblas, pero las verdades proclamadas por el profeta nos recuerdan que la luz de la bondad y la justicia finalmente prevalecerá. Hoy, al cerrar este recorrido por su historia, las antiguas visiones de Isaías nos desafían a ser portadores de esa luz en nuestro tiempo. Gracias por haber recorrido con nosotros esta emocionante travesía. Si esta historia te inspiró y sientes que el eco de Isaías te ha hablado al corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a Historias Sagradas. Comparte este mensaje con quienes buscan esperanza, y sigamos juntos descubriendo cómo las historias sagradas continúan iluminando el mundo. Hasta la próxima.